¿Qué tal, amigos de P1? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos en el interior del país, en un jardín gigante dentro, en este pulmón verde, dentro de una capital provincial, una ciudad muy importante. Estamos en la provincia más chiquitita que tiene la Argentina, el Jardín de la República, sí, en Tucumán. ¡Qué producción! Porque el protagonista de esta historia... gran parte de esa historia nace aquí en una definición de campeonato y P1 está acá. Nada, mentira. Para grabar justamente me tocó pasar por aquí porque estamos con la empresa TGN en mi otro trabajo fuerte que tengo, que son las charlas de seguridad vial en las escuelas primaria y secundaria. Estamos con TGN, transportadora gas del norte, que siempre nos trae al norte argentino. Venimos de Catamarca, estuvimos a 19 kilómetros de Bolivia, en Aguaray, después pasamos por Jujuy, por Ledesma, Libertador, San Martín, Calilegua, Metán, y bueno, bajando, estábamos aquí en Tucumán, en este Parque 9 de Julio, este pulmón de la capital tucumana de 400 hectáreas que se ideó en 1898, en 1916 fue la inauguración, pero que mucho tiempo después, el 6 de diciembre, de 1992, el 6 de diciembre, bueno, pasaron cosas aquí, porque aquí hay un autódromo, claro. Había un autódromo, miren, allá se ve la tribuna de la recta principal, esta es la parte trasera del paredón de boxes, y para allá, donde están los eucaliptus, ¿se acuerdan cómo era el circuito? Corrió el turismo nacional en los últimos, fue creo que una de las últimas carreras. Allá iba la primera curva con los eucaliptus, y después venían por acá, y acá atrás, estoy justo en el peralte acá atrás, ahora después se los voy a mostrar, donde ocurre ese 6 de diciembre del 92, el famoso toque entre el Flaco Traverso y Tito Besone. Tito, que perdía un campeonato que parecía casi seguro con la Sierra y salió desde boxes, bueno, y fue ese roce que ya lo explicaron tantos, ¿no? El Flaco en su momento y Tito en las entrevistas que tuvimos con P1. Antes de esa carrera pasó algo. Corrió la Fórmula Renault. Y el protagonista de esta historia que vamos a empezar a contar hoy salió campeón. Y estamos hablando del bombero de Marco Juárez. Y sí, estamos hablando del Titi Norberto de la Santina, que con sus 70 años nos recibió en su casa y contó esa hermosa historia en este capítulo, como hicimos con Sergio Solmi, también otro campeón de la Fórmula Renault. Qué cantidad de mensajes me llegaron contando la historia de estos pilotos que tienen un campeonato, que son historias, no digo historias mínimas, pero son historias casi perfectas para contar en un P1 de tanta gente que pudo lograr un campeonato y de tanta gente apasionada y pilotos apasionados que tiene el automovilismo argentino. El Titi no se quedó solamente con ese título de 1992 de la Fórmula Renault, sino que se llevó dos más en el turismo nacional. Sí, Titi de la Santina es campeón 3 veces a nivel nacional, y de esta manera, aquí, desde esa definición del 92 con el Fórmula Renault, que no esperaba, un título que no esperaba ganar, y bueno, pasó de todo. Ese domingo, desde aquí, presentamos este hermoso P1 que comienza de esta manera. Tengo mi abuelo que era importado, pero ya mi viejo nació acá en Marco Juárez. Mi vieja también nació acá muy cerquita de Marco Juárez, en un pueblo en Inriville. Y bueno, nosotros somos nativos de Marco Juárez. Mi papá había estado un tiempo en Buenos Aires, unos cuantos años en Buenos Aires, porque mi abuelo había puesto una fábrica de pinturas allá en Buenos Aires. Así que cuando nosotros éramos chicos y íbamos de viaje, íbamos mucho a Buenos Aires y mi viejo conocía, la tenía clara Buenos Aires. Bueno, y te digo algo, mi papá corrió una carrera de acompañante del hermano. Yo era chiquito, apenas me acuerdo haberlo visto subirse a un Forá. Y con eso te quiero decir que después seguí yo con el automovilismo, después siguió mi hijo Juanjo con el automovilismo y ahora está mi nieto Juan Bautista. Me gustó siempre la moto Puma, por ejemplo. Me gustó estar siempre engrasado. Fui a una escuela técnica, me recibí de mecánico, perito mecánico. El último año me había comprado un Forte. Me iba al colegio con el Forte.
El maestro, el director llamaron a mis padres, me dijeron no, dice, no les permitan venir con ese vehículo porque yo a la pasada cargaba chicos al colegio y tenía que cruzar la ruta 9 para ir al colegio. Dice, es muy peligroso. Después que termino, me recibo en el colegio, me tocó ir a trabajar. Me voy a trabajar con Lito Fauro, un amigo que me enseñó después la parte mecánica también, que después fue parte de mis comienzos en el automovilismo. ¿Por qué fue parte de comienzos en el automovilismo? Porque don Juan Oria, que hay algunos que lo deben conocer, era uno de los dueños de los motores Oripón en su momento, era fanático de la limitada y de los monopostos. Un día tiene una reunión en Buenos Aires y cae a Marco Juárez con un reglamento de la Fórmula 4 nacional. Y me conocía que yo andaba loqueando, andaba embromando con un Renault Gordini, bajado, escape libre. Me dice de la Santina, dice, venite que tengo algo para darte. Que me entrega un reglamento de la Fórmula 4 nacional y me dice, quiero crear una categoría que acompañe a la limitada cordobesa. Y bueno, ahí fue el primer incentivo que tuve para armar un Fórmula. Yo no tenía la más pálida idea de lo que era un auto de carrera. Me gustaba andar rápido con un auto de paseo nomás. No hice karting, mi 1,96 m no entraba en ningún karting, así que con Lito Fauro y otro grupo de amigos fuimos a Rosario a buscar un Fórmula, año 70 y comienzo del 77. Fuimos de Vini, fuimos a algunos lugares, fuimos de Bravi. Y hasta que me entero de que en un altillo de una casa había un Tulia 12, un Crespi, un Tulia 12 que un muchacho lo había comprado, la mujer no lo dejó correr, lo tenían en venta. ¿Qué hicimos? Lo compramos, pero lo llamativo fue que nos dieron cuotas y a nosotros no nos conocía nadie. Logramos de traerlo, habíamos ido con un tráiler y una camioneta, resulta que el auto de carrera lo trajimos detrás de la camioneta porque el auto estaba totalmente desarmado. Lo trajimos, le faltaba el motor y la caja. Empezamos a poner las piezas, a armar todo, el auto quedó sobre sus 4 ruedas, le pusimos un motor y le pusimos una caja. Hicimos en el año 77 la presentación, éramos 4 autos. Yo corría, o la presentación fue sin el alerón, porque para nosotros el alerón era un pechador. Hay muchos que lo conocen, la historia esta de mi principio del pechador que yo le llamaba al alerón. Y yo le había puesto burro de arranque y una buena batería, mi auto arrancaba con el motor de arranque. Resulta que después de la 4ª, 5ª carrera me avivo de que para qué servía el alerón, para darle carga aerodinámica, para apretarlo contra el piso, para que traccione mejor. Esa fue la primera historia de no haber conocido absolutamente nada de competición a empezar a avivarme junto con mis amigos. Marco Juárez era como el único circuito de pavimento, de asfalto, se corría, como era zonal, se corría Guatimocín, La Boca, Montemaíz, todos circuitos de tierra. Excepcionalmente íbamos una vez por año a Río Cuarto y una vez por año al Oscar Cabalén de Altagracia. Y bueno, ahí salgo campeón, 3 campeonatos, después la categoría, eso fue el comienzo fue los 2 o 3 primeros años con el 850. Después pasamos al 1400, ya la cosa había cambiado porque se podía probar, con el 850 era medio complejo probar porque el motorcito no se la bancaba, muchas vueltas, mucha marcha. Después que se puso el 1400 de Renault, hicimos otros campeonatos, participé y obtuve el 4º campeonato. 3 en Córdoba y 1 en Santa Fe. Bueno, ya ahí empezamos a pensar en grande, pensamos
Pensamos en ir a la Fórmula Renault Nacional. Año 83, con el mismo auto del Zonal, debutamos en General Roca, Río Negro, con el número 118. No nos fue mal, no sacamos puntos, creo que hemos salido octavo, pero sacaban puntos los 6 primeros. Ya venía medio fogueado de 5 años de zonales, ¿viste? No es como ahora que los padres tienen mucho apuro. Yo era un veterano, porque yo arranqué a correr a los 21 años. Yo yo ya sabía lo que hacía. Y yo siempre digo, no fui un gran ganador, fui un gran llegador. Fui un gran llegador que para mi campaña deportiva me sirvió muchísimo, porque sabía hasta dónde podía exigir un motor, hasta dónde podía exigir una caja, hasta dónde podía exigir los frenos. No podía romper el auto porque era todo un esfuerzo de hacer asados para comprar la goma, hacer asados para si yo rompía el auto no podía correr la próxima carrera. Así que debutamos en General Roca, Río Negro. No estábamos acostumbrados a hacer semejante viaje, llegamos allá, carpita, pero bueno, no nos fue mal, no nos fue mal. Con el 118, después bajamos al número 15, después pasamos al número 12, y a todo eso le metí 10 años en Fórmula Renault Nacional. 10 años, más 5 años. En los zonales estuve sentado 15 años arriba de los Crespi, excepto media temporada que habíamos adquirido un Berta. Y compramos el auto campeón de Toto Echegaray. Resulta que yo era muy gigante, tuvimos que reformar el tablero, iba incómodo, corrí 5 o 6 carreras, me mantenía, antes de ese auto me mantenía medio adelante, y con ese auto retrocedí, en vez de avanzar unos puestos, retrocedimos. Y dije, no, tenemos que volver al Crespi. Tulio Crespi, yo considero que es el padre de los Fórmula, del automovilismo de mi época, de la época anterior y de la época actual, de todos los tiempos. Es una persona, somos amigos con Tulio, con Sandro, con los chicos, en la época que Tulio iba con la familia, con todos los repuestos, y cualquier cosita iba y te solucionaba el problema sí o sí. Hasta nos fiaba. Me regaló equipos de freno porque yo andaba con unos frenos muy con pastillas chiquitas, y ya los demás andaba con los frenos ya con discos flotantes y los calipers más grandes, y un día de obsequio vino y me regaló un equipo de freno delantero. Muy buena onda, Tulio, una persona, qué sé yo, con todos los valores que se le puede atribuir a una persona, que me enseñó un montón de cosas. No quería retirarme de la Fórmula, junto con Eduardo Bouvier, porque Eduardo Bouvier fue una persona excelente como amigo, como presidente de la categoría, de la forma que la manejaba. Había algunos que no le gustaba, porque ya habían empezado a entrar chicos jóvenes, y en las reuniones se querían meter los padres, y Eduardo Bouvier le decía, ¿usted es corredor? No, soy el papá. No, dice, porque esta reunión es para pilotos nomás, así que se puede retirar. La manejaba de una forma porque éramos tantos pilotos que si encima se metían los papás de los pilotos, era todo un problema, no se terminaban nunca las reuniones. Todos los años se incorporaban muchos pilotos. Yo era ya medio veterano porque estaba con Oscar Pereira, Eduardo Bouvier, Toto Echegaray, que no era ningún joven tampoco. Y bueno, y continuamente se incorporaban chicos nuevos, apellidos que no eran demasiado conocidos, pero eran pícaros los chicos porque venían del karting. Guillermo, la carrera que gana, cuando gana su primer carrera me la gana a mí, mejor dicho. Él, Guillermo primero, yo segundo.
Ahí empieza a surgir el nombre de Guillermo Ortelli. El gurí era distinto, pero también venía acompañado con Ramini, que Ramini era un experimentado ya con las fórmulas. A ver, yo hablo de mi caso, nosotros quizás que no teníamos el mejor auto, nunca tuvimos el mejor auto, yo creo. Y bueno, el gurí fue un piloto muy pícaro, muy rápido. Si estabas detrás de él, me tocó estar detrás de él y quererlo pasar, no, tuve que salir detrás de él. Pero bueno, son habilidades y bueno, él se la rebuscaba así, de esa manera. Henry Martin, el Pato Silva, el Gurí Martínez, Minervino, Mancuso, un montón de pilotos que no era fácil estar delante, cada carrera podía estar adelante como podía estar 15 o 20 estando dentro del segundo, ¿no? Así que fue una lucha constante en tratar de mejorar el auto en lo que se podía para optimizarlo, para que no perder en la recta. ¿Qué hacemos? Le damos un poquito más de carga, pero perdemos en la recta. Si lo descargamos, vamos a andar un poquito más lento en lo trabado. Te cuento una de relación de caja en Buenos Aires. Las tandas eran de media hora antes. Ahora capaz que sean un poquito más cortas las tandas. Como yo era el que me hacía el auto, tenía dudas con una cuarta, creo que era. Así que ni bien se habilitó la pista, salgo, me doy 3 o 4 vueltas, paro, ya tenía todo preparado, me bajo del auto, desarmo la caja, cambio la relación que quería probar, vuelvo a armar, echamos aceite, me subo, me ato el cinturón y salí. En la misma tanda paré, relacioné, cambié de relación y salí. Ahí elegí lo que más me convenía, lo que más me servía. Siempre con las manos engrasadas, sin usar guantes. Yo no usé casi nunca guantes. Yo cuando me bajé del auto recién se exigía el guante. Pero me gustó, lo trabajé siempre yo el auto, junto con 3 o 4 amigos, pero el que más sabía de mecánica era yo, así que lo tenía que hacer yo. La Fórmula Renault era una caja de sorpresa porque aparecían pilotos continuamente y uno parecía que porque eran más chicos los pilotos uno le podía ganar fácil, no, pero ya eran chicos, pero eran pícaros porque ya venían con el karting, ya venían con un buen auto pero bueno, la categoría me enseñó un montón, coseché amigos en cualquier parte del país donde vaya, tengo conocidos. A través de los años, carreras transmitidas por radio y televisión me hicieron conocer el apellido de la Santina, así que estoy muy, muy satisfecho porque lo tomé como una profesión el automovilismo, porque después lo usé como un trabajo. Aseguradora del hincha argentino. En Acabio, duplicamos el valor agregado del maíz en origen, potenciando toda la cadena de producción. Desde Villa María, exportamos bioetanol sustentable y renovable al mundo, enviando el equivalente a más de 150.000 toneladas de maíz certificado por año a Europa, siendo pioneros en el país. Acabio. Innovación, sustentabilidad y compromiso con nuestra gente y el ambiente.
viaje es una nueva oportunidad de conectar. Recorre los principales destinos del país: Buenos Aires, Córdoba, Santa Rosa, Río Negro y Neuquén. Y cruza fronteras para vivir nuevas experiencias, con salidas al sur de Brasil durante todo el año. Porque no se trata solo de llegar, sino de cómo elegís viajar. Dumascat, transporte oficial de KMB. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Bueno, llegamos a la temporada 92. Se corrían 14 carreras. De las 14 carreras sumé en 13 carreras. Una no pude sumar, que fue el Cabalén. Ya como te digo, era bastante llegador, hice varios podios, había ganado una carrera en San Jorge. Y bueno, fuimos a la última carrera a Tucumán, se larga a llover. Largo, creo que había clasificado primero, no, sexto, había clasificado sexto. Se larga la carrera, a partir de las pocas vueltas veo que, en la primera vuelta nomás creo que veo que Balzano ya se había despistado. Yo había llegado cuarto en el campeonato. Era casi imposible que saliese campeón. Veo que Balzano, que era el que venía primero en el campeonato, se había despistado. Yo paso a ganar la carrera y bueno, en ese tiempo, mejor dicho, nunca tuve radio, nunca tuve comunicación en ninguna categoría que corrí. Llego a la última vuelta, gano la carrera y casualmente había ido mucha gente de Marcos Juárez a ver esa final. No sé si a verme a mí o a ver al TC2000 en su última carrera. Pero veo que estaba todo el mundo contento y saltando y digo, algo pasó acá, algo hice. Y bueno, cuando llego a boxe me dicen que había salido campeón. ¿Por qué? Porque Marcelo Benítez, faltando una vuelta o dos, creo que se le corta el resorte del acelerador y se despista. Carlitos Giavedone creo que había llegado un poquito más atrás del tercero o cuarto puesto. Y yo gano, y al ganar yo le gano por 2 o 3 puntos, 4 puntos el campeonato. Así que fue una cosa inesperada y que me dio, por supuesto, un montón de alegría. Y digo, por fin gané un campeonato a nivel nacional, después de 10 años participando. Me había hecho de tantos amigos, me había gustado tanto que ya no me quería ir de la categoría, pero el que salía campeón se tenía que retirar. Correr en el Parque Independencia era ser un poco suicida. Habíamos ido a probar, no sé si un mes antes, cuánto tiempo era, con Diego, si bien. Habíamos ido con un auto, en el auto de Diego, y resulta que el Parque Independencia lo usaban la gente para transitar, para hacer deporte o para cruzar de una cuadra a la otra. Y nosotros queríamos probar el auto de carrera, así que nos permitieron, no me acuerdo de qué manera, dar 1 hora vueltas y después nos dijeron, muchachos, váyanse, dice, porque esto es muy, muy peligroso, probar un auto de carrera entre medio de la gente, entre medio de las plantas. Pero bueno, fue toda una aventura que nos sirvió para cuando fue la carrera estar un poco más canchero para ganar la competencia. Después de que salgo campeón, ¿qué pasó? El campeón se tenía que retirar de la categoría. Yo no tenía pensado cambiar de categoría o cambiar de categoría. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Salió la idea de Turismo Nacional. ¿Por dónde empezamos? No teníamos el auto, no teníamos nada.
hablo con uno de mis auspiciantes, Freezer Gafa, y me dice, venite acá a Rosario, algo vas a conseguir. Lo veo a Oscar Palmero. Oscar Palmero tenía un Ford Sierra y agarra y la gente de Gafa me dice, llévatelo al auto, que venga Oscar Palmero a arreglar conmigo. Nos traemos el auto a Marcos Juárez, pero ya se habían corrido 2 carreras. Yo arranco en la tercera carrera en Oberá, Misiones. Creo que hice podio, salí tercero. Las 10 carreras que corrí hice podio. En una me excluyeron en Rosario. Le pegué a Diego Ponte en la última vuelta. Le pegué un pechón medio feo. Le gané la carrera, pero después me excluyeron. Pero corremos la última carrera, la gano y me corono campeón. Así que las 10 carreras que corrí, las 10 en el podio. Ahí está Norberto de la Santina, que el año que viene va a estar también en la clase 2 del Turismo Nacional, pero además luciendo este merecido 1 que está a punto de recibir. A poco de 1.500 metros está Norberto de la Santina de coronarse campeón de la clase 4 del Turismo Nacional. Rafael Sorrentino viene para perder la vuelta delante suyo y aquí está la imagen del auto que ha ganado con estas 5 carreras en el año. El auto número 51 que el año próximo lucirá el número 1. Ha hecho un fin de semana redondito. El larguirucho de Marcos Juárez viene para ganar en la Fórmula Sierra en la clase 4. Va a ganar Norberto de la Santina. ¡Campeón! Ganador y campeón, Norberto Titi de la Santina. Ganó aquí en el autódromo. En el año 93, mientras yo corría la clase 4, falta Héctor Musso a una competencia, pero el auto ya Claudio Rossi lo había llevado a Altagracia. No me acuerdo si de mi equipo o del equipo de Claudio Rossi me dice, Titi, ¿no querés correrlo vos al auto? A todo eso ya se había hecho un entrenamiento de clase 2. Así que me subí al segundo entrenamiento de clase 2 y me gustó. El auto, digo, anda muy bien y Claudio Rossi contento. Sí, va todo bien. Dice, ahora cuando le pongamos las gomas nuevas para clasificar, salimos a clasificar, hago el 1 con el clase 2 de Héctor Musso y hago el 1 con el clase 4 también. Así que fue un año muy lindo, muy entretenido. Después no gané la carrera, salí segundo, me la ganó Tiskiewicz. En la última o penúltima vuelta me pasó, ya se me habían terminado las gomas delanteras y salgo segundo en la clase 2 y primero en la clase 4. Después de la clase que salí campeón de la clase 4, pasamos a la clase 2. ¿Por qué? Porque el auto de clase 4 lo tenía que devolver, yo no lo había comprado, lo había alquilado por el año. Bueno, ¿qué hacemos? Otra vez sin auto estábamos. Hablamos con el Tato Cañolo, con el papá del Tato Cañolo de Córdoba. Tenía un auto, un Gazelle, tenía parado. Me recibe mi auto de paseo medio nuevo, un R12 base. Me recibe el auto y un par de cuotas. Así que le entregué el auto de paseo mío, me traje el auto de carrera. Pasamos por lo de Esteban Pou, ahí lo pusimos en marcha antes de llegar a Marcos Juárez, todos contentos, ya teníamos auto para seguir en el TN. Y bueno, ese año nos fue bastante bien, año experimentar un poco con el tema de la tracción delantera. En el año 94, con el primer año del Senda, porque desde el Gazelle después pasamos al Senda, me habla Cristian Ávila a ver si no quería que le instalemos el eje trasero con microgiro. Dice, yo tengo un microgiro, dice que nadie lo tiene, un sistema que funciona bien, para mí tiene que andar muy bien. Así que me pide que llevemos el auto a Buenos Aires, vamos con mi hijo Juan José para allá. Cristian trabajaba en un taller precario, me parece que era en la casa de los padres,
pero un trabajo muy lindo hizo. La carrera que fuimos con el eje de Cristian Ávila fue en Río Cuarto, y de ahí hicimos una seguidilla de podios. Ese eje funcionaba muy bien, había que acostumbrarse a que el auto iba bastante de cola, pero ¿qué pasaba? Te mantenía las gomas delanteras con buen caucho sobre las últimas vueltas. Así que fue todo muy lindo, contento Cristian Ávila, nosotros. Y bueno, después en el año 96, cada vez con más experiencia, tanto nosotros como Esteban Pou con los motores, peleamos el campeonato. Ese año se había corrido una carrera acá en Marcos Juárez, me desclasifican porque yo no pude justificar, en realidad quise hacer el 1 en tanque lleno y puse unas gomas nuevas que estaban selladas, pero no las había usado para correr, pero bueno, me desclasifican y creo que no había podido correr 2 carreras por la CTC con la CDA, había cambio de fiscalización, así que yo con 3 carreras menos peleé la última carrera con Hugo Lepaile y salió campeón él y yo soy campeón. Cristian Tikiewicz en la clase 2, llevándose un nuevo triunfo, se eleva la bandera a cuadros en instantes nada más, va a ser la segunda victoria, la anterior fue con un Gazelle, ahí está, y va a ganar más la máquina de Cristian Tikiewicz, brazo izquierdo en alto, ganó y campeón Hugo Lepaile. Ahí está el abrazo de Pascale, TRG con Ibáñez, el festejo de su equipo, campeón con todas las letras. Hugo Lepaile con brazo izquierdo en alto, finaliza también el tercero, Catalán Magni, el cuarto también dignamente el Titi de la Santina, que es el subcampeón de la categoría. Y después de ahí pasamos al clase 3. Año 97, logro salir campeón. Es hoy, gente. Podemos quedar en la historia. Sigamos hombro con hombro, trabajando en equipo, bancando al de al lado. Salgamos a dar hasta lo que no tenemos. Y cuando caiga la noche, tenemos que sentir que lo dejamos todo. ¡Vamos que soy! Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPROM. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas. Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Ahí está la máquina de la Santina, motorización de Pou para el grandote que hace las cosas realmente bien, le pegó al pianito en 2 ruedas, de costado ahora, a ver cómo lo lleva, lo sacó muy bien el Titi, con toda su experiencia, mantiene la colocación, es el 1 hasta el momento con el minuto 7 segundos, 97 centésimos, veremos quién le pone el cascabel al grandote de Marcos Juárez, Daniel. Temporada 97 de la clase 3, decidimos hacer un auto nuevo en mi taller, junto con Lito Fauro y un grupo de muchachos. Lo hicimos al auto completo en 40 días.
Viajamos a General Roca, Río Negro, allá hicimos la pole y ganamos la carrera. Ya el año había comenzado lindo. Ese año fue realmente muy bueno, hicimos varias pole, logro ganar 3 finales en ese año. Llegamos a la definición, a la última carrera que se iba a hacer el 9 de julio. El 9 de julio había llovido torrencialmente, se pudo correr la clase 2. La clase 3 no se pudo correr, se corrió al domingo siguiente en Buenos Aires. Gana la carrera Omar Darío Bonomo, yo salgo segundo y el Pingüino Catalán Magni tercero. Pero al yo salir segundo me alcanzan los puntos como para salir campeón, un campeonato muy ajustado y ahí realmente corono con otro campeonato más la trayectoria mía que yo siempre digo muy satisfecho porque lo hicimos con mucho esfuerzo, con la ayuda de la Comisión de Concesionarios Volkswagen, con la ayuda de Tito Peri y el Yoyo Maldonado, con Edgardo Fernández, que también me hizo un par de autos, con la gente de ERCA, acá de Armstrong, que me habían juntado el presupuesto para que yo solamente me concentre en el armado del auto y no me concentre en la parte económica, que es un problema hoy siempre fue un problema conseguir el dinero. Así que con la ayuda de toda la gente de Marco Juárez, de mi hijo Juan José también, que en ese momento ya colaboraba con el armado del auto, y tengo un montón de historias. Después hicimos una Coupé Escort, un montón de carreras y de años, un montón de años en el automovilismo que me han dado satisfacciones muy buenas. Como yo siempre dije, muy llegador el tipo, ganando algunas carreras, pero siempre sumando, logro el campeonato, así que otro campeonato más para el Titi. Ganarle a Omar Darío Bonomo o ganarle el campeonato, porque él en realidad fue el que ganó la última carrera, era seguirlo nomás. Omar Darío Bonomo era muy difícil. Yo recuerdo cuando nos tocó un par de oportunidades de estar al lado de la carpa de él y nos comentaba tanto él como el preparador de que ellos usaban un caño de escape para un circuito, otro caño de escape para otro circuito y nosotros usábamos siempre el mismo caño de escape. Y él siempre muy prolijo en el armado del auto, tuvo siempre la suerte de tener muy buenas publicidades también, con un buen presupuesto. Bueno, fueron años donde tenías que exigir al máximo en el armado del auto, en la preparación, tanto a Esteban Pou con los motores, que realmente yo estoy muy agradecido de Esteban y Esteban debe estar agradecido de mí porque es como que nacimos juntos, yo como piloto y él como preparador en el automovilismo. Nos incorporamos de una manera que nos hicimos tan amigos familiarmente, nos visitamos continuamente y nos dimos una mano uno al otro. Después del año 97, donde me corono campeón, salto a correr en la temporada 98 con el Polo. Un Polo que tenía un sistema de suspensión que nos hizo renegar mucho. No pude ganar ninguna carrera en el año 98, hice varios podios, pero creo que salgo tercero o cuarto en el campeonato y ese fue mi último año completo que hice en turismo nacional o en alguna otra competencia. Mi piloto como ídolo lo tengo al Lole Reutemann, un piloto muy consciente de lo que hacía, muy buen tester, perfil bajo, muy parecido a mi estilo. Yo no soy de hablar mucho, sino que hay que hacer mucho y hablar poco. No se lo valoró como se lo tenía que haber valorado. Ahora nos estamos dando cuenta que lo que hizo el Lole no fue para nada fácil
y fue muy meritorio. Yo lo he ido a ver a Buenos Aires cuando se vino la Fórmula 1 y el otro piloto era Juan María Traverso, el ídolo, el personaje de un montón de argentinos, un montón de tuercas, el flaco polémico pero efectivo Juan María Traverso. Era un piloto que no cometía errores, iba rápido y no cometía errores. Y eso es lo que hay que hacer en el automovilismo. El tema de bombero voluntario nació porque cuando yo me recibo empiezo a trabajar en el taller de Lito Fauro. Lito Fauro era bombero y bueno, de ahí me enganché. Hice el curso de bombero que tenía que hacer un año de aspirante, estudiar, hacer todo un año de práctica y todo. Y estuve 32 años como bombero voluntario de Marcos Juárez. Fue una etapa de mi vida que estaba enloquecido con el auto de carrera, tenía que armar el auto y de pronto sonaban las sirenas, me iba para el cuartel. Realmente fue, a ver, mi vida durante un montón de años fue estar debajo del galpón mío pensando en el auto de carrera. Más de 25 años estuve pensando solamente en el auto de carrera y en los bomberos voluntarios. Ser bombero significa salvaguardar vidas y bienes de terceros. Realmente me ha tocado siniestros muy importantes como incendios de casa, incendios de autos, accidentes, porque tenemos la Ruta 9 acá, que es una ruta importante. Ahora pasó a ser la Panamericana, autopista, donde no hay muchos accidentes frontales, pero hay muchos accidentes por distracción o por sueño, por choques de alcance. Y bueno, he visto muchos accidentes fatales que realmente había que resolverlo, había que solucionar, había que trabajar. Y bueno, fue una etapa de mi vida que me marcó muchísimo. Ser bombero, pero bueno, gratificante porque ayudaba al prójimo. Correr en pista como soy yo, por ahí digo que soy un cordobés trucho, porque tendría que haber corrido en rally, pero fui siempre un cordobés de pista. Digo que si hay una mancha de aceite o hay un auto cruzado, hay una bandera que te indica que hay un problema en la curva siguiente. Yo digo que los más arriesgados son los que corren rally, que corren pasándole finito los puentes, que corren a alta velocidad, a veces cerca de las plantas, de los árboles. Pero bueno, son caminos diferentes que hemos elegido y por supuesto que vi muchos más accidentes como bombero que como piloto en las pistas. En las pistas cada vez hay más seguridad, por suerte se implementan elementos de seguridad que benefician al piloto y en buena hora. Participar de las competencias siempre, como les debe pasar a muchos, ¿no? Competir con gente experimentada y ganarle o ganar una carrera o salir delante del otro piloto que pensabas que nunca le ibas a poder ganar y le salís adelante, ya te colgabas una estrellita más. Así que fue muy, muy divertido y el conocimiento que ibas adquiriendo carrera tras carrera era muy bueno. Año 2001 se nos da por incursionar con un TC. ¿Cómo hacer para conseguir un auto de TC? Con mi amigo y socio Rubén Membiel, de La Pampa de Macachín, conseguimos un auto en Olavarría. Un auto que nosotros dimos 2 turismos nacional clase 2 y Juan Carlos Clar nos entregó un TC, un Ford Falcon con elementos, con repuestos y todo.
Ese año, en el 2001, corrimos una carrera. Fue el año que el país estaba muy mal económicamente. Calculá que la única publicidad que prácticamente llevaba decía Fuerza Argentinos en el parabrisas, pero la fuerza la hacía yo nomás, yo y Membiel, los únicos dos que hacíamos fuerza. Y ahí decidimos no correr más en el TC, que todavía actualmente lo tengo en el Museo de Casilda, está impecable, está en marcha, pero bueno, mi parte del automovilismo se terminó en el 2001. Bueno, y ahora sí, miren, acá mostramos el circuito, allá está la última curva, y acá vienen los dos curvones peraltados, donde se definió ese título polémico, ¿no?, entre Besone y Traverso. Parecía todo que era para Tito, y bueno, pasó eso de que llovió, porque ese domingo llovió aquí en Tucumán, se mojaron los autos, falló la falla eléctrica, y el Peje Belloso, uno de los últimos que lo contó esta historieta en P1. Bueno, fíjense el peralte en uno de estos curvones, creo que fue en aquel curvón que está allá, que vienen de acá, de allá, en aquella recta después de la primera curva, bueno, venían para acá, y en aquel curvón, que es muy amplio con aquel peralte, ahí se ve, ¿no? Sí, en aquel curvón, hoy está mucha gente aquí en el Parque 9 de Julio corriendo y andando en bici, en ese curvón fue el famoso toque. ¿Qué le pareció la historia del Titi? Hermosa. Estas historias realmente funcionan como un homenaje de tanta gente fanática del automovilismo que se pudo dedicar como piloto, y bueno, y así nació este personaje del Titi de la Santina. Bueno, su legado sigue con su nieto, con Juanjo, que pudo correr. Bueno, el hijo de Juanjo es quien está comenzando con apenas 15 años su carrera como piloto a nivel nacional, y está funcionando realmente muy, pero muy rápido. Estaban ahí también en la nota, así que un gran abrazo para ellos. Y bueno, Titi creo que es uno de los tantos abanderados que tiene el interior de la Argentina, ¿no? Porque si uno empieza a recorrer, la mayoría de los campeones a nivel nacional, bueno, por supuesto, es del interior, porque es tan grande el automovilismo argentino, entonces salís a buscar pilotos campeones y los tenés que ir a buscar al interior, como pasó aquí en Marcos Juárez, una ciudad muy fierrera, muy identificada con Víctor Rosso, muy identificada con el circuito de ahí, con Gabriel Macei. También fuimos a buscar la entrevista de Gabriel, no estaba justo en esos días, así que prometemos a Gabriel, una figura de tantos años en la Fórmula 2 nacional, y bueno, y con una gran historia como excombatiente de Malvinas, una historia que conté en una doble página central del diario Deportivo Le, así que bueno, abrazo a Gabriel. Creo que Titi, con su gesto de recibirme, me quedé a dormir en su casa y demás, porque el otro día tenías que seguir con otra nota, demuestra esa pasión que se tiene por el automovilismo en cada uno de los talleres, y que poco a poco con ese laburo se han ido logrando tantos títulos. Sorprende que Titi de la Santina, cuando uno lo dice, no, pero tiene 3 títulos, mucha gente se queda sorprendida, pero ¿cómo 3 títulos? Sí, es campeón 2 veces del turismo nacional, ganándole al Pingüino Catalán Magni, ganándole a Omar Darío Bonomo, a pilotos mucho más jóvenes que él. Por eso digo que es una historia realmente para destacar, y espero que la hayan disfrutado. Bueno, abrazo grande a todos los que ayudaron a reconstruir. Bueno, Juanjo, su hijo, que mandó un montón de fotografías, también a Joaquín Carrizo, que siempre es gran fuente de consulta por los videos que carga y demás en las redes, y tiene muchos videos de carreras, así que bueno, abrazo grande, Joaquín, porque siempre nos das una mano gigante. Y bueno, después siempre, como siempre le digo en cada final de P1, prepárese para ir al Gran Premio de Brasil, la gente con la agencia de a todas partes. Hay varias opciones para ir en ese grupo que va a estar en Interlagos, ahora que se confirmó, que estamos contentos porque se confirmó a Franco Colapinto en el equipo Alpine para la temporada que viene. Va a ser 2 temporadas completas, más lo que ya hizo en Williams, más un poco más de media temporada que ya había hecho en Alpine en el 25, así que la verdad que el argentino, como habíamos dicho, creo que tenemos argentinos para rato, está haciendo una muy buena carrera. Y bueno, lo vamos a tener ahí en Interlagos, así que únase al grupo de P1 y a todas partes, que va a estar en el Gran
Premio de Brasil. Bueno, ¿les gustó? Desde aquí, desde Tucumán, cerramos este P1. Prepárese, la semana que viene seguimos con mucho más P1 y muy buenas historias que ya están grabadas y comienzan a editarse. Ah, y se viene un P1 Machines impresionante recorriendo la planta de Bridgestone, de Firestone. Cómo se hace un neumático. Prepárese porque va a estar en nuestro canal en muy poquititos días. Abrazo grande desde aquí, desde Tucumán. Bueno, ¿les gustó la historia de la Santina? Estoy preparando más. Abrazo grande.